Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de Realpolitik a cargo de César Sabas. ¿Qué tal, César? Hola Jorge, un gusto siempre estar por acá y un gusto saludar a todos quienes nos escuchen. Bueno, hoy no vamos a hablar de Israel, pero vamos a hablar de uno de los tantos enemigos de Israel, quizás el más peligroso, que es Irán, y cómo este país que parecía que después de los ataques de esa mini guerra de 12 días con apoyo estadounidense, que reventó supuestamente las centrales nucleares, pues parecía como que había quedado derrotado también por las derrotas de sus ejércitos proxies en el llamado Anillo de Fuego, Hezbollah, Hamas, los hutíes, etcétera. Pero parece que, como se dice muchas veces, bicho malo nunca muere y está recomponiéndose con la ayuda de alguien que se está convirtiendo en la primera potencia mundial, nada menos que China, ¿no? Cuéntanos cómo se está reorganizando esa Realpolitik. Mira, y algo que debemos tener en cuenta que en muchos parámetros ya China es la primera potencia. China no es la primera potencia en PIB nominal todavía, es decir, cuando sumamos el tamaño de su economía, pero si lo hacemos en paridad de poder adquisitivo, ya es la primera potencia y fundamentalmente la primera potencia industrial. Y aquí es donde nos atañe por el caso de Irán. Fíjate, hay una noticia con el caso de los iraníes y cómo están reconstituyendo su arsenal, de que a Irán ya llegó para fines de octubre de este año 2.000 toneladas de perclurato de sodio. Perclurato de sodio es un material de doble uso que se puede usar para la industria civil. En el caso de los iraníes parece que no tendría mucho sentido, pero ese perclurato de sodio se transforma en perclurato de amoníaco. Y con ese material se puede fabricar hasta 500 misiles balísticos, que son los que utiliza Irán o los que utilizó para atacar a Israel y para amenazar a la región. Entonces, a través de esta llegada de este material chino, sale a relucir un acuerdo estratégico que tienen los iraníes y los chinos, que no es nuevo. Se firmó en el año 2021. Es un pacto de cooperación estratégica entre Irán y China. ¿Qué abarca ese pacto de cooperación estratégica? Los chinos ayudan a los iraníes en su infraestructura civil y militar, esto es de doble uso, en sus telecomunicaciones y a mejorar su infraestructura energética. A cambio, Irán le suministra petróleo y gas a China a muy bajo precio. Entonces, digamos que es el ganar-ganar de ambos. Y yo he escuchado mucho de que los chinos son aliados de los iraníes y que esto es una alianza entre ambos. De hecho, muy a menudo oigo a los periodistas hablar de una alianza estratégica entre Irán y China. Sin embargo, cuando vemos el pacto habla de asociación y esto es lo que yo quiero empezar recalcando. Irán y China no son aliados, son socios, que es el mismo caso que tiene Irán y Rusia, no son aliados, son socios. ¿Y por qué no es un detalle semántico, sino que va más allá? Una cosa es en términos de relaciones internacionales, una alianza, y otra cosa es una asociación. Una alianza es, en realidad, a pesar de que se utiliza mucho y lo oigo muy a menudo, una alianza es una relación muy específica. Tiene que ver un componente de defensa, pero de mutua defensa. Por ejemplo, China y Corea del Norte son aliados. Si se ataca a Corea del Norte, China saldrá en defensa de Corea del Norte. Recientemente, creo que fue el año pasado, Corea del Norte y Rusia firmaron una alianza militar. Y sería lo mismo. Y de hecho, los norcoreanos mandaron unos soldados para luchar en favor de los rusos en Ucrania. La OTAN sería una alianza, pero la mayor cantidad de los tratados militares que se firman son asociaciones, es decir, tienen una especie de amistad, pero no hay esa mutua defensa. Y eso se vio con esta guerra que hubo entre Israel e Irán, la guerra de los 12 días,
que muchos se preguntaron que dónde estaba Rusia, que no honoró su asociación estratégica. Y cuando vemos que en esa asociación estratégica, que incluye un pacto militar entre Irán y Rusia, lo que se establece es que ninguna de las dos partes ayudaría militarmente a un Estado agresor. En este caso, independientemente de que Israel se estaba defendiendo, sería considerado para ellos dos el agresor. Entonces, ¿qué es lo que hizo Rusia? Yo no le doy apoyo militar a Israel, pero me puedo lavar las manos y me mantengo al margen. En ese caso, si alguien ataca a Rusia, Irán haría lo mismo, no le da apoyo militar a ese y se mantiene al margen. Con el caso chino es algo parecido. ¿Por qué hago énfasis en el caso ruso y lo relaciono con el chino? Porque considero yo que tenemos que salirnos un poco de la mentalidad binaria de la Guerra Fría. O es blanco, o es negro, o es azul, o es rojo, o es amigo, o es enemigo. El mundo en el que estamos es sumamente complejo. Y sobre todo estas dos potencias que hemos mencionado, Rusia y China, tienen una mentalidad mucho más, digamos, compleja del mundo, que el mundo binario. Entonces pueden tener acuerdos con Israel, que los chinos los tienen, a la vez de que tienen acuerdos con los iraníes y tienen acuerdos con los sauditas. Y van a hacer todos sus acuerdos estratégicos en función de mantener todas las cartas sobre la mesa. Es decir, no rompen con uno para tener acuerdos con el otro. Desde ese punto de vista, China va a decir que ellos no le están suministrando misiles a los iraníes para atacar a Israel, sino que lo que le están suministrando es perclurato de sodio. Y los iraníes verán qué hacen con eso. Evidentemente que sabemos que van a hacer los iraníes. Pero el juego chino es mucho más complejo y China, por ejemplo, también tiene penetración en Israel. Por ejemplo, en el puerto de Haifa. Tiene penetración en el puerto de Haifa, tiene una parte del puerto de Haifa que es comprado por los chinos, administrado por los chinos, o tiene convenios con los sauditas también para suministro de petróleo, que incluye, y esto es muy importante, está incluyendo que Arabia Saudita pueda empezar a cobrar su petróleo o su gas en yuanes. Esto es el primer paso para internacionalizar el petroyuan, que vendría siendo, digamos, la competencia al petrodólar, que es el que domina hasta el día de hoy. Entonces, un punto muy importante, no estamos hablando de que China se está metiendo en el Medio Oriente para liderar una alianza antisionista, como si lo quiere hacer Irán, sino que más bien está teniendo unas relaciones pragmáticas o tratando de hacer unas relaciones pragmáticas con todos los bandos. El otro detalle es que Irán en el año 2024, justo el año pasado, se une a los BRICS junto con otra serie de países, como por ejemplo Pakistán, la India ya era miembro, e incluso, muy importante, los mismos Emiratos Árabes Unidos. Considero yo que tanto rusos como chinos están más interesados en Irán como país que en el mismo régimen. Y yo sé que por todo lo que ha pasado, es difícil separar a lo que es el régimen iraní de Irán como nación, sobre todo porque no sabemos lamentablemente cuánto tiempo le queda al régimen iraní, el régimen de los ayatolás. Podrían ser 5 años, podrían ser 10 o podrían ser 20, todavía eso no lo sabemos. Pero viendo que estas son potencias, y sobre todo los chinos que piensan más a largo plazo, ellos ven que Irán tarde o temprano puede caer ese régimen, pero lo que les interesa es tener penetración en Irán como país, como civilización. Hay que ver a Irán más allá de los ayatolás. Esto es un imperio muy antiguo que ha permanecido en el tiempo y que indudablemente por su posición geográfica y su cultura tendrá un peso destacado en el Medio Oriente. Entonces, Irán, su posición geográfica, le permite a los chinos penetrar en el Medio Oriente, tener, digamos, influencia en el Golfo Pérsico y se está convirtiendo en un punto de contradicciones, ya no solamente con el tema de Israel, porque siempre vemos a Irán como, digamos, el líder del eje antisionista, pero ahora se está convirtiendo también en un punto de contradicciones entre la China y la India, que es otro rival estratégico de China. Por ejemplo, los indios están invirtiendo muchísimo en los puertos iraníes para desarrollar un corredor que los comunique con Rusia, sin tener que pasar por el canal de Suez y dar una vuelta muy, muy larga. Y no podemos decir que los indios
son enemigos de Israel, ni muchísimo menos. Porque así como yo mencioné Haifa con el caso de los chinos, también menciono a India con el caso de Haifa, donde quienes están compitiendo con los chinos son también los indios. Están ahora invirtiendo en Haifa porque quieren hacer un corredor terrestre de esos productos que lleguen hasta los puertos de Emiratos Árabes Unidos, se conecte vía terrestre a través de Arabia Saudita y de ahí lleguen al puerto de Haifa en Israel y exportar sus productos hacia Europa sin tener que pasar por el canal de Suez. Entonces, muchas veces la penetración que vemos, por ejemplo, de los chinos en Irán, que automáticamente lo asociamos con Israel, muchas veces no tienen los chinos a Israel en mente. Pueden ser otros actores. Entonces, esto es muy importante que ampliemos un poco más, digamos, la perspectiva y no veamos el mundo en el que estamos, sobre todo este sistema internacional multipolar al cual ya nos hemos adentrado, como un sistema binario, amigos, enemigos, el que no está conmigo automáticamente está en mi contra. Aquí ya podemos ver escenarios en el que alguien no esté conmigo, pero a la vez no es mi enemigo. O alguien que es socio mío, pero a la vez es socio de un enemigo mío. Yo sé que es muy complejo. Yo sé que es muy complejo y es muy difícil, pero este es el sistema en el que estamos. Y de hecho, los actuales americanos con Trump está jugando mucho eso. No en el caso de Irán, ojo, evidentemente que no en el caso de Irán, pero sí lo vemos con el caso de India-Pakistán, por ejemplo, o cuando se acerca con China para, digamos, bajar sus tensiones comerciales, a la vez de que hace también tensiones comerciales con sus aliados tradicionales, que son Corea del Sur y Japón. Es decir, no estamos en un sistema completamente binario. Y aquí es donde tenemos que mesurar bien el peso de China, porque si bien tú lo decías que se está convirtiendo en la primera potencia, en mi opinión, por lo menos desde un punto de vista industrial ya lo es, va a tener cada vez más penetración, sobre todo en el Medio Oriente, e Israel tiene que saber cómo manejar el caso de los chinos con su penetración en el Medio Oriente, porque va a penetrar no solamente en Irán, también en Arabia Saudita, y también va a seguir penetrando cada vez más en Israel, desde un punto de vista sumamente pragmático y no ideológico. Ahora, un detalle que me gustaría mencionar, este año se hizo el desfile de los, creo que sí, de los 50 años de la victoria china en la Segunda Guerra Mundial contra Japón. Hicieron un desfile impresionante, invitaron a la mayor cantidad de sus aliados, entre ellos Putin, estuvo Corea del Norte, pero hubo un detalle que me llamó la atención cuando van llegando los representantes, estaba Xi Jinping con su esposa esperándolos y los saludaba a cada uno. Cuando llega Pereshkian, el presidente de Irán, con su esposa, Pereshkian no le da la mano a la esposa de Xi Jinping. Le hace un gesto, pero no le da la mano. Y la esposa de Pereshkian evita por completo darle la mano a Xi Jinping y los dos se quedan como un poco asombrados de que estas personas no le dieron la mano, rompieron un poco el protocolo y estamos hablando de nada menos que de China. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el problema de Irán, si nosotros lo viéramos desde un punto de vista estrictamente realista, Irán debería ser aliado de Israel. Por ejemplo, de hecho, son aliados naturales, Irán e Israel. No tienen fronteras, así que no van a tener problemas limítrofes. Históricamente, Irán, los persas, más bien ayudaron al pueblo judío pues, del cautiverio. En la época del Shah tenían plenas relaciones comerciales. En Israel hay musulmanes, pero no son musulmanes chiitas, son musulmanes sunitas. Y Israel siempre ha tenido problemas con sus vecinos árabes. Irán no es árabe, más bien Irán ha tenido problemas con los árabes. Quien intentó invadir a Irán fue un país árabe, Irak. Entonces, desde un punto de vista realista, no debería haber problemas entre Irán e Israel. El problema es la ideología que han traído los ayatolas. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hago esta relación? Porque los rusos y los chinos son increíblemente pragmáticos y se inspiran en la realpolitik. Y ellos, pues, pueden querer a Irán como país, como ya lo dije, su posición geográfica, su cultura, los recursos, pero ellos no están interesados en empantanarse gracias a los delirios ideológicos de los ayatolas.
Por ejemplo, en Siria, los rusos consideran de que han perdido a Siria o a Bashar al-Assad en parte por los delirios de los ayatolas. Y vamos a estar claros, si los iraníes no hubiesen tenido ese empeño en destruir a Israel y de financiar a terroristas contra Israel, Israel no hubiese tenido intenciones de estar bombardeando bases militares en Siria, incluso debilitando a Bashar al-Assad. El proyecto de Israel nunca fue que Bashar al-Assad colapsara, sino tener su seguridad. Y como esta gente representaba una amenaza para Israel, pues pasó lo que pasó. Israel nunca ha bombardeado las bases de Rusia en Esmeimín o en Tartus, porque los rusos no son una amenaza. Los rusos dicen, bueno, si Irán, ni siquiera estamos pidiendo que sea prosionista, pero por lo menos no tuviese esta ideología tan obtusa en contra de Israel, nada de esto hubiese pasado. Pues lo mismo va a pasar con los chinos. Los chinos están llegando al Medio Oriente, pero ellos no tienen una mentalidad antisionista. Y si bien hacen acuerdos con los iraníes, tampoco están interesados en empantanarse por los delirios de los iraníes. Los chinos no están pendientes de nada de eso, de retomar Jerusalén, de que cuando venga el Mesías de ellos, el Mahdi, no están pendientes de nada de eso, de lo que piensa el Ayatollah, ni de las 72 vírgenes, ni nada de eso. Entonces van a hacer acuerdos con los iraníes en la medida de que les, digamos, beneficie económicamente, pero nunca se van a meter en una guerra en el Medio Oriente por intereses que no son los suyos. Y así que por esto yo, digamos, me gustaría transmitir este mensaje para que la audiencia se tranquilice un poco cuando ve acuerdos entre iraníes y chinos, e inclusive aquí también meto iraníes y rusos, van a hacer acuerdos y sí, lamentablemente le permite al régimen iraní sortear sanciones, rearmarse poco a poco, porque obtiene, digamos, insumos, pero no van a ver el ejército chino, la marina china en Irán, protegiendo a Irán. Si vuelve a haber otra guerra entre Irán e Israel, pues es Irán solo quien se la va a ver. Lo que tienen es una asociación, pero no son aliados, Irán y los chinos. Y sobre todo con el programa nuclear, creo que ni los iraníes, ni los rusos, ni los chinos están interesados en que Irán tenga la bomba atómica. Por lo menos no en estos momentos. Y creo que Israel, que es un país que se maneja mucho con el Realpolitik, lo sabe y no va a alienar tampoco a los iraníes, perdón, a los chinos, para que terminen dándole un apoyo decisivo a los iraníes. Bueno, la verdad que es sorprendente las cosas que dices y a mí me ha creado una imagen, porque decías esto de la política que ya no es binaria, como en la Guerra Fría, de o estás conmigo o estás contra mí, y que a veces esas ecuaciones ya no funcionan. Se ha hablado, se ha explicado como el mundo multipolar, pero yo cuando aludiste a la palabra binario, me vino a la cabeza el tema de que en la física actual ya tampoco es una física binaria que se reduce a elementos con carga positiva y negativa, sino que entramos en el terreno de la cuántica, que es como un terreno en el cual se abren muchas más posibilidades, ¿no? Así que yo aquí me atrevo a acuñar mi propio nuevo término, que es la geocuántica política, si me permites, en tu programa. Y sobre, Bueno, y sobre esto seguramente volveremos a hablar porque no es algo que es exclusivo de las relaciones entre China e Irán. Has incluido ahí a otros jugadores en esta partida a multibanda y, por ejemplo, la India es un valor en alza, incluso a nivel de población, creo que ya ha superado a la China, a la de China, todavía no en el aspecto económico, pero evidentemente tienen esa voluntad de consolidarse también como potencia económica y quizás a nivel geopolítico, pues la cosa se esté moviendo, el polo se esté moviendo mucho hacia Oriente, es decir, pero no al mundo árabe tanto como al mundo que está entre la India y la China, con algunos suburbios ahí como sí. Rusia y algún resto del poder occidental en Australia y Tailandia, etcétera, etcétera.
Bueno, todo muy interesante y que tendremos muchos capítulos para abordar en el futuro. Muchas gracias por habernos atendido, César Sabas, y hasta la próxima. Siempre un gusto, Jorge.